Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive Training y en esta ocasión te traigo un video que estoy seguro que te va a traumar porque es un tema relacionado a la suspensión. Por lo general uno piensa que el vehículo pues se encuentra bien nivelado, si no tienes ningún problema, si el vehículo no se va de lado, si no presenta errores de manejabilidad, podrías pensar que está bien. Sin embargo, te voy a mostrar que no siempre es así. En el ejemplo que te voy a dar, en este auto está equipado con coilovers, que es parte de la información que vamos a analizar. ¿Qué son los coilovers y si son recomendables? Y si sería buena idea o no que los instales en tu auto. Lo primero que vamos a hacer es la presión de las ruedas. Asegúrate de tener la presión correcta en todas las ruedas antes de comenzar a hacer las mediciones. La medición la vas a hacer al centro de la rueda, así como puedes ver aquí. Y lo que yo voy a medir es el valor máximo. Lo que vas a medir es la altura del arco de la carrocería, que también se conoce como el paso de rueda. Entonces, en este caso, tengo una altura de 68 centímetros con 2 milímetros. En la rueda delantera izquierda, 68,1. Trasera izquierda, 67,8. Y trasera derecha, 67,5. Como puedes ver, las alturas son completamente distintas. Punto importante, el vehículo debe de estar con todos sus accesorios, pero sin nadie en el interior. Como pudiste ver, todos los datos son diferentes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ajustar la altura porque este vehículo está equipado con coilovers. Esa es la primera ventaja de tener estos componentes. Puedes ajustar la altura. Si tu vehículo no los tiene, no puedes hacer nada. Entonces, aquí haz una pausa, ve, revisa la altura que tiene tu vehículo y pues esperemos que esté bien, porque si no, no hay nada que hacer. Te voy a mostrar los datos del manual de servicio. En este caso, puedes ver tú las especificaciones. Para mi vehículo, que es esta versión, con RIN 19, yo ya traigo RIN 20, entonces no aplican tanto. De hecho, no aplican nada a estas especificaciones, pero lo que quiero que veas es que existen 716 milímetros en la parte delantera, 706 milímetros en la parte trasera. Y ya te estás preguntando, ¿por qué más abajo en la parte trasera? Si revisamos las especificaciones, se menciona que deben de estar niveles al 100%, combustible, refrigerante, aceite, y en este caso el combustible pues hará que baje un poco en la parte trasera. Voy a comenzar con el proceso, va el vehículo hacia arriba, adiós ruedas, y voy a ajustar la altura con estas pequeñas diferencias que ya tengo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy César de Car y vengo a invitarte a mis nuevos cursos de capacitación. Muchas personas me escriben si doy cursos. Por supuesto que sí, están los cursos online. Llevamos más de 6 meses impartiéndolos. Personas que ya han avanzado, han aprendido de forma increíble, están reparando sus propios autos. Cuando tienen que llevarlos a una reparación mayor, ya saben de lo que les están hablando. Al día de hoy llevamos 3 niveles, es decir, no son 3 cursos. Tú puedes aprender aquí desde a medir todo lo que necesitas medir en tu auto. Necesitas aprender electricidad, electrónica, conocer todas las partes mecánicas de tu auto. Todo eso está aquí, lo vas a encontrar. Son cursos que trabajamos por las noches para que ya estés libre de tus actividades, conoces personas nuevas. Continuamos con esa dinámica del live que hago todas las semanas, solo que en esta ocasión interactuamos. Tú preguntas, yo respondo, nos conocemos. La verdad está increíble. No dejes pasar la oportunidad. Te dejo aquí los links en la descripción para que puedas inscribirte a los cursos. Y si tienes alguna duda, ya sabes, déjamela en los comentarios. Aquí puedes ver los componentes del coilover. Es un elemento elástico conocido como resorte,
En su interior se encuentra el amortiguador y la característica que lo hace diferente es esta rosca de ajuste. Tiene dos grandes tuercas que podemos mover y de esa manera sube y baja la altura del vehículo. En mi caso voy a hacer un ajuste de 3 milímetros, lo voy a bajar 3 milímetros, voy a tomar la medida. Tengo 67.62. Para eso voy a utilizar estas dos llaves. Estas dos llaves vienen cuando tú compras los coilovers. Con una voy a detener una rosca y con la otra voy a girar la inferior para desatornillarla. Entonces el proceso va de esta manera. Tengo. Listo. Este es el primer paso. El siguiente paso es, vamos a girar la superior para variar la altura. A continuación lo que voy a hacer es ajustar la altura. En mi caso tengo 3 milímetros más alto este lado del vehículo. Lo que voy a hacer es comprimir el resorte, es decir, subir esta altura 3 milímetros. Voy a tomar mi medición. En este caso voy a tomar como referencia la base de la rosca. En este caso tengo 67.5, lo voy a llevar hasta 70. El siguiente paso es, tengo que mover estas grandes tuercas. Voy a utilizar estas herramientas, voy a fijar la tuerca superior, con la otra herramienta voy a girar la tuerca inferior. De esta manera. Y listo. Puedes ver, la tengo suelta. El siguiente paso es, voy a subir esta rosca. El siguiente paso, voy a subir esta tuerca 3 milímetros. Lo que sigue requiere de mucha fuerza, porque voy a comprimir prácticamente el resorte. $70. El siguiente paso es apretarla. Vamos a detener la tuerca superior con una de las llaves y vamos a girar la tuerca inferior en sentido de apriete. Listo. Hemos terminado con esta rueda. Vamos a la parte trasera del vehículo. En este caso, tengo que incrementar la altura 3 milímetros y te voy a mostrar cómo. Pero primero, quiero aprovechar para mostrarte una inspección del amortiguador. Está en buenas condiciones, no presenta fugas de líquido y aquí vemos el resorte. En estricto sentido, esto no es un coilover. Se llaman coilovers, pero no lo son porque el resorte no está sobre el amortiguador. ¿Por qué se hace de esta manera? Está diseñado el vehículo para soportar todo el estrés, el peso en esta horquilla. Si movemos el resorte, cambias completamente el diseño de la suspensión y podrías tener fracturas. Así es que preferí utilizar este diseño porque en el mercado sí existen verdaderos coilovers para este vehículo. Para variar la altura voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a aflojar esta tuerca y voy a mover la que está en la parte inferior. Vamos a comenzar.
Listo, tengo 38 milímetros. Finalmente vamos a apretar la rueda con un torquímetro para garantizar que queda perfecta. 93 libras-pie para este modelo. Listo, volví a medir y todo quedó perfecto. Tal como yo esperaba, mi vehículo está bien nivelado. Algo que te comento no puedes hacer en un vehículo de serie. Mi recomendación respecto a los coilovers es, si te gusta el manejo firme, más deportivo y tener estas ventajas, creo que es una buena idea. Puedes bajar la altura del vehículo, tener un centro de gravedad más bajo, lo cual repercute en un mejor agarre al piso, entrega de potencia, tiene una gran cantidad de beneficios. Así es que ya lo sabes, si tienes alguna duda respecto a estos sistemas, déjame un comentario, puedes seguirme en Facebook, Instagram o déjame un comentario aquí en YouTube. Yo estoy al pendiente de todas mis redes sociales y con esto me despido. Hasta la próxima.